Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bendición nuevamente estar juntamente con ustedes. Este tiempo, ¿verdad?, que vamos a tomar para escudriñar la palabra del Señor y compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para hablar, ¿verdad?, en esta noche. Respondo al nombre de Waleska Canting y soy miembro del Templo Pentecostal Asamblea de Dios, ubicado en Atotejas, Bayamón, Puerto Rico. Son nuestros pastores, el reverendo Elías Torres y su amada esposa, Melissa Vélez. Es una bendición, ¿verdad?, poder escudriñar la palabra. De esa manera podemos saber cómo es nuestro Dios, ¿verdad?, y qué espera Él de nosotros. Así es que antes de comenzar, ¿verdad?, a hacer este estudio, me gustaría elevar una oración ante el Padre, ¿verdad?, presentándonos ante Él para que Él sea, ¿verdad?, dirigiendo todo lo que vamos a estar, ¿verdad?, hablando en este momento, y que Él sea, ¿verdad?, dando, ¿verdad?, respuesta a cada una de nuestras preguntas, ¿verdad?, y necesidades de manera, ¿verdad?, particular. Así es que pueden unirse conmigo y vamos a elevar este clamor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad y una vez más de reunirme juntamente con mis hermanos, con los amigos que han tenido a bien el conectarse, ¿verdad?, y poder compartir con nosotros la palabra del Señor. Señor, te presento, Señor, este tiempo. Señor, pidiéndote que tú seas conmigo, que tú tomes control sobre todas las cosas y que tu Santo Espíritu, Dios amado, sea con nosotros. Toque nuestros corazones, Señor, y que nuestros oídos estén, Señor, dispuestos y prestos a escuchar tu palabra, y que por sobre todo, Señor, estemos dispuestos, Dios amado, a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, día a día. Y si hubiese alguna necesidad especial en algunos, ¿verdad?, y en esos hermanos, ¿verdad?, y amigos que están escuchando, Señor, te pedimos que tú seas, Dios amado, dando respuesta. Señor, allégate a ellos y con tu santa bendición, por amor, con tu misericordia, Dios amado, permite, Señor, que ellos puedan recibir un toque de bendición, un toque, Señor, de sanidad, Dios amado, en el nombre de Jesús. Todo, Señor, lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en este momento, ¿verdad?, yo les invito que si ustedes tienen una Biblia y desean, ¿verdad?, seguir el estudio juntamente conmigo, ¿verdad?, pues vamos a ir a la palabra. Qué mejor, ¿verdad?, que estudiarla y conocerla tal y como es, como nos ha sido dada, ¿verdad? Porque por medio de ella, ¿verdad?, sabemos que somos instruidos. Y qué mejor, ¿verdad?, que tener el conocimiento de la verdad. Sabemos que esta palabra es la verdad y que conociendo la verdad somos libres. Amén. Y en esta noche el tema, ¿verdad?, del cual vamos a estar hablando es de la lucha contra el pecado. Es un tema muy interesante, ¿verdad? Y es algo que vivimos día a día. Nosotros, ¿verdad?, como cristianos sabemos que nosotros tenemos una lucha diaria contra esto que decimos, ¿verdad?, que somos nosotros, ¿verdad?, nuestra parte humana. Tenemos esta parte de lo que es carnal, ¿verdad? Y sabemos que tenemos una lucha, ¿verdad?, contra todo aquello que la carne, ¿verdad?, nuestros deseos, ¿verdad?, como seres humanos desearíamos hacer, pero que sabemos que por medio de la palabra del Señor, el Señor nos insta, ¿verdad?, y nos dice que no es conveniente el hacerlo porque a Él no le agrada. Amén. Así es que vamos a ir en cuanto a esa línea de lo que es luchar contra ese pecado. ¿Verdad? Y el pecado es saber hacer las cosas, ¿verdad?, que son correctas y no hacerlas. Así es que en la palabra, cuando vamos al libro de los Romanos y hacemos lectura de ese versículo, ¿verdad?, en Romanos 7, versículo 7, lee así. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Fíjense cómo en esta lectura, en este versículo comienza con una pregunta. ¿Qué diremos pues?
¿verdad? El mismo Pablo, ¿verdad? Está dirigiéndose a los romanos, ¿verdad? Diciéndole, ¿qué vamos a decir? ¿La ley es pecado? Pues en realidad no, de ninguna manera la ley es pecado. La ley tenía un propósito. En el Antiguo Testamento sabemos que Dios mismo, Jehová Dios, dio lo que está establecido como la ley. Esos mandamientos, ¿verdad?, que fueron dados a Moisés para que su pueblo conociera lo que el mismo Dios esperaba de su pueblo. Era la forma de poder identificar lo que es el pecado, aquellas acciones, lo que el mismo Dios está esperando de su pueblo. Así es que la ley va a establecer lo esperado. Lo esperado, ¿verdad?, del pueblo de Dios. En este momento, ¿verdad?, en el caso del Antiguo Testamento, era lo que Dios estaba dándole a su pueblo para que cumpliera, ¿verdad?, y estuviera bien ante los ojos del Señor. Así es que dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ante la falta de definición, ¿verdad?, de algo que se hace incorrectamente, pues nosotros no sabríamos que lo estamos haciendo mal. Así es que Dios, ¿verdad?, siendo un Dios justo, quiso definir lo que ante sus ojos, ¿verdad?, no está correcto. De manera que en los 10 mandamientos vemos la definición, ¿verdad?, en parte de aquello que el mismo Dios estaba interesado de darle a conocer a su pueblo. Así es que, y lo que estaba esperando, ¿verdad?, en respuesta, era la obediencia de su pueblo ante estos mandamientos. Y mandamiento viene de mandato, ¿verdad? Viene definiendo algo que está estableciéndose para hacerse. Así que Pablo dice, porque tampoco conociera lo que es la codicia, ¿verdad? Si la ley no dijera que no codicie. Así es que es importante que nosotros podamos comprender, ¿verdad? Y qué es lo que el Señor nos está pidiendo por medio y a través de su palabra, ¿verdad? Porque quizás estamos mencionando esos 10 mandamientos, pero en realidad a través de la palabra, cuando nos dedicamos a estudiarlas, ¿verdad?, además de estos 10 mandamientos, hay otras, ¿verdad?, otros aspectos, ¿verdad?, que nosotros conocemos, ¿verdad?, de parte de Dios, que el Señor también abomina, ¿verdad? Y tras eso que vamos a, ¿verdad?, a estar pues hablando. En esos 10 mandamientos, como repaso, ¿verdad?, podemos ver que el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos, ¿verdad?, delante de mí. Porque Dios es celoso, ¿verdad? Nosotros sabemos de que Dios busca de que nosotros tengamos un solo Dios y que le amemos a Él por sobre todas las cosas. Dice también dentro de los 10 mandamientos, tenemos no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ¿verdad?, en el cielo, ni aquí en la tierra, ni debajo de, ¿verdad? Dice, ni las aguas debajo de la tierra. Así es que, ¿qué buscamos, verdad? ¿Y qué es lo que busca el Señor para enseñarnos a través de este mandamiento? Es que Él, siendo un Dios celoso, ¿verdad?, dice que no nos hagamos imagen, porque muchas veces, ¿verdad?, se puede cometer el error, ¿verdad?, de tener imágenes y de ir y adorar imágenes. Y ante este primer mandamiento que leímos, que no tendrás dioses ajenos, pues ninguna imagen debe ser tomada, ¿verdad?, como una forma de una escultura, ¿verdad?, que vayamos ante ella para adorarle. ¿Por qué? Porque Dios entiende y nos lo deja claro. O sea, existe un solo Dios, que es Jehová Dios, y no debemos, ¿verdad?, tener imágenes que puedan identificarse como de otros dioses. Así es que ni aún, ¿verdad?, debemos hacer imágenes de Dios, ¿verdad?, como tal. Nada de lo que esté en el cielo, ¿verdad?, debemos tener imagen para adorarle. En este caso, el número 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hay un respeto, ¿verdad?, ante el nombre de Jehová y no debemos, ¿verdad?, utilizar su nombre, ¿verdad?, para hablar cosas que no, ¿verdad?, que no tienen provecho ni bien, ¿ok? Dice también, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hay que, ¿verdad?, sacar ese tiempo de estar con el Señor y dedicarle el tiempo a Dios para, ¿verdad?, tener una vida de intimidad con Él. Dice, honrar a tu padre y a tu madre. Muy importante, ¿verdad? Sabemos que es un mandato.
Es un mandato que honremos, ¿verdad? A nuestro padre y a nuestra madre. Y si el Señor así lo manda, ¿verdad? Quizás ante cualquier situación, a lo mejor es difícil, ¿verdad? Dadas ciertas circunstancias de algunas personas, ¿verdad? De manera particular, quizás por las experiencias vividas, ¿verdad? En su vida, el poder decir cómo puedo honrar a mi padre y a mi madre. La realidad es que, mire, ante el Señor, Él nos pide, ¿verdad? Que podamos reconocer y darle el lugar a aquel que fue padre, ¿verdad? Y es madre, y que podamos comprender que en medio de todo, ¿verdad? Ningún padre, ninguna madre es perfecto, ¿verdad? Los padres y madres cometemos también errores, ¿verdad? Y es importante que en medio de todo se considere lo que es el perdón, ¿verdad? Si es necesario, si hay que, ¿verdad? Tomar algún tipo, ¿verdad? De acción, ¿verdad? Por alguna situación particular, familiar, es necesario que haya ese proceso, ¿verdad? De perdón. Amén. También dice, no matarás, ¿verdad? Porque hay que también, ¿verdad? Respetar la vida de otras personas. El Señor así lo pide. Amén. Dice, no cometerás adulterio. El Señor, ¿verdad? Nos pide que nos cuidemos, que seamos fieles, ¿verdad? A esa persona que está a nuestro lado, ¿verdad? En matrimonio, que seamos fieles a ellos. Dice también, no hurtarás, ¿verdad? No tomar lo que es ajeno, lo que no es mío, pues hay, ¿verdad? Hay que respetarlo también. Dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo, o sea, hablar mal de los demás. No debemos hablar lo que no es correcto, ¿verdad? Y dice, no codiciar, ¿verdad? No codiciar aquello, ¿verdad? Que son de otras personas. Ahora bien, ¿por qué está definido? Y lo he querido compartir con ustedes de manera, ¿verdad? Como repaso. Es que el Señor, ¿verdad? Dios por medio de su palabra es claro para con nosotros, ¿verdad? Él establece estos mandamientos y aunque están, ¿verdad? Como parte de la palabra en el Antiguo Testamento, sabemos que está para nosotros también en conocimiento. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que dio, ¿verdad? Estos mandamientos para su pueblo, ¿verdad? Está también para nosotros. Nosotros debemos considerar y conocer, ¿verdad? ¿Cómo es el carácter de Dios? Y conociéndole sabemos, ¿verdad? Y nos instruye en saber cómo, ¿verdad? Debemos conducirnos, ¿verdad? Y cuando aquí Pablo en el libro de los Romanos capítulo 7, que leímos en el versículo 7, dice, si esta ley es pecado, y en realidad él mismo dice, pues de manera que no, porque la ley es necesaria. En ella, ¿verdad? Es donde se manifiesta, ¿verdad? La forma en que nosotros podemos saber qué es lo que está bien, ¿verdad? Y poder separar lo que está bien de lo que no está bien. Y por eso dice, si la ley no dijera que no codicies, no sabríamos que eso es incorrecto, de manera que no sería pecado. Pero al Dios ya definirlo como algo que es pecado, pues para nosotros, ¿verdad? Debemos recibirlo de esa manera y no hay forma de que se invalide porque ya está definido de esa manera. Dice en el mismo capítulo 7, versículo 8, dice de esta forma, mas el pecado, tomando ocasión, dice, por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Quiere decir que no existiría pecado si no hubiera definida la ley. Así que esa es la importancia de tener algo definido por parte de Dios para conocimiento nuestro. Amén. Y para que nosotros podamos vivir bajo las enseñanzas de nuestro Dios. Y dice en el 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Fíjense que Pablo dice que sin la ley vivió por un tiempo. Ahora bien, a veces, ¿verdad? Quizás la gente puede pensar, bueno, la realidad es que yo puedo ser una buena persona, pero ante los ojos del Señor, ¿verdad? No debemos nosotros mismos codificarnos, ¿verdad? Y evaluarnos y decir, pues yo soy una buena persona. Otras personas pueden evaluarnos a nosotros, pero la realidad es que la parte más importante dentro de todo, ¿verdad? Es ver cómo
Dios me está viendo a mí. Es como lo que yo vivo, cómo yo soy, cómo Él me ve a mí. Así es que más allá de cómo quizás otras personas puedan verme a mí, yo debo preocuparme por cómo Dios me está viendo a mí. Amén. Y dice que sin la ley había vivido por un tiempo. Pero venido el mandamiento, o sea, el conocimiento de lo que está escrito en los mandamientos, entonces el pecado revivió. ¿Por qué revive? Porque nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza, ¿verdad?, que es pecaminosa. Sabemos que por, ¿verdad?, causa de la desobediencia de Adán y Eva, pues surge, ¿verdad?, lo que es el pecado. Y esa naturaleza pecaminosa nosotros la tenemos, ¿verdad?, cuando nosotros nacemos. Dice, pero en conocimiento de la palabra, en conocimiento de lo que espera y nos manda Dios por medio de ella, es que entonces, ¿verdad?, podemos, dice, yo morí al pecado. ¿Por qué? Porque al conocer la palabra, al conocer la verdad, esa parte pecaminosa va a ser que sometida por medio, ¿verdad?, del sacrificio de Jesucristo. Va a ser sometido mi carne, mi parte pecaminosa a Él para que entonces el Espíritu Santo venga, ¿verdad?, a morar en mí y sea Él la fortaleza en mi vida para que yo pueda hacer frente ante todo lo que pueda ser tentación de poder que ejecutar uno de estos pecados. Así que por nuestra propia cuenta no vamos a evitar cometer un pecado. Porque somos humanos, porque no somos lo suficientemente fuertes, ¿verdad?, en nuestra parte pecaminosa para evitar caer en una tentación. Para poder evitar caer en una tentación necesitamos del Espíritu Santo. Y es una decisión personal, ¿verdad? Cuando nosotros le servimos al Señor y le queremos ser fiel a Él, estamos dispuestos a someternos a Él y obedecerle en nuestra vida diaria. Y el obedecerle significa obedecer su palabra. Dice en el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Fíjense que el mismo mandamiento que era para vida. Los mandamientos, cuando dice que son para vida, es porque es la revelación para que podamos hacer lo correcto y eso, ¿verdad?, nos lleve a ¿qué? A tener la esperanza de una salvación, ¿verdad?, de vida eterna. También dice que les resultó en muerte, pero la muerte es en la parte que vamos a echar atrás, ¿verdad?, a un lado lo que puede ser la muerte espiritual de la persona. Si tenía desconocimiento de lo que establece Dios y vivía desenfrenadamente en el pecado, estaba dirigiéndome a una vida de muerte espiritual, ¿verdad?, porque la tengo. En caso, cuando venimos ante los pies del Señor y aceptamos a Jesucristo, entonces tenemos una experiencia con Él. Y cuando entramos en esa vida aceptando a Jesucristo como Salvador, entramos en un camino para salvación, ¿verdad?, que tenemos, y una vida que sea en obediencia a Él. Entonces vamos a entrar en una búsqueda para una salvación, para tener esa vida eterna con el Señor. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Quien mata es el pecado. El pecado mata al hombre, porque de por sí ya el pecado es muerte. Pero hay buenas noticias. Y es que de la misma manera como ese pecado puede llevarnos a una muerte espiritual para perdición de nuestra alma, sabemos que por medio de esos mandamientos, si nosotros conocemos al Señor, puede ser esa verdad que el que la reciba puede cambiar de muerte a vida. Dice, de manera que la ley, dice, a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno.
De manera dice que la ley a la verdad es santa. Y la ley es santa porque es dada por Dios y Dios es santo. Así es que los mandamientos, ¿verdad? Esa ley dada por Dios hace que esos mandamientos sean santos, son justos. Porque la definición de estos mandamientos lo que hace es plasmar lo que es el pensamiento y esa, ¿verdad? Ese pensamiento de Dios para beneficio de nosotros. Porque Dios está siendo claro con nosotros. No hay engaño. Aquí no hay nada que se esté ocultando a esta humanidad. Está todo muy claro para nosotros. Y estos mandamientos son buenos porque Dios lo que busca es el bien de todos nosotros. Dios lo que busca es que el ser humano se arrepienta de su maldad y de su pecado, ¿verdad? Y por eso el tema dijimos que es la lucha contra el pecado. Día a día luchamos. Y es interesante, ¿verdad? Ver más adelante en ese versículo 15, cuando el mismo Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Quiere decir que aún sabiendo lo que está bien, muchas veces no lo hacemos. Y en ocasiones, dice Pablo, aún eso que no debo hacer es lo que hago. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros como seres humanos lidiar con esta situación personal? ¿Cómo yo puedo trabajar con mi yo? Eso que en mi parte, ¿verdad? Cuando yo he conocido al Señor y lo he aceptado como mi Salvador, que tengo como parte de mí, esa parte carnal, porque la tengo, ¿verdad? Mi naturaleza carnal la tengo, ¿verdad? Y es de naturaleza pecaminosa, pero también he recibido, ¿verdad?, la salvación por medio de Jesucristo, y esa es la parte de la naturaleza espiritual. Así es que hay una lucha interna, ¿verdad?, entre mi naturaleza, ¿verdad?, natural pecaminosa, que es la carnal, contra la otra parte que hay en mí, que es la naturaleza espiritual. ¿Cómo yo puedo luchar día a día con esa situación? Sabemos que yo por mí misma no puedo tener control sobre eso. Ahora, pero si yo me pongo en las manos del Señor y yo permito que el Espíritu Santo que mora en mí trabaje en mi vida, me ayude y me fortalezca para que me dé esas fuerzas en el momento cuando llega la oportunidad de enfrentar una tentación. La tentación de pecar. Y esa es la parte de lucha. O sea, ¿cómo lucho con eso? Cuando se me presenta ante mí la oportunidad de ceder ante una tentación. Sabemos que el enemigo nos conoce y sabe, ¿verdad?, cuáles son las debilidades de cada uno. Y ante ese conocimiento, el enemigo va a buscar sus estrategias, ¿verdad? Y va a saber de qué forma va a extender una tentación a nosotros. El que se nos ponga una tentación frente a nosotros no tiene que ver con debilidades, ¿verdad?, que nosotros podamos tener si no cedemos a ella. El enemigo sabe a lo que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, ceder. Pero dentro de todo, mientras tengamos control sobre eso, si no cedemos a esa tentación, entonces, ¿verdad?, vamos a tener victoria en el Señor. Pero es solamente con la fortaleza del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo nosotros, ¿verdad?, como cristianos, debemos prepararnos para poder enfrentar ese momento de la tentación a caer en un pecado? ¿Verdad? Dijimos, ¿verdad?, que si el Espíritu Santo mora en mí, es Él el que me va a ayudar. Él me puede ayudar. Así es que dice aquí, ¿cómo podemos luchar contra el pecado? Con el Espíritu Santo. Para vivir, ¿verdad?, porque Él vive en nosotros y es el que nos da poder. Si fallamos, Él nos ayuda. Él nos levanta. Así es que es importante que nosotros decidamos, ¿verdad?, que como cristianos vamos a obedecer al Señor.
Eso es una parte muy importante y necesaria, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿por qué el pecado nos atrae? Si no estamos firmes en el Señor, si no estamos, ¿verdad?, viviendo una vida sometida, ¿verdad?, con Dios, el pecado puede ser tentación para nosotros y caer fácilmente. Ahora bien, ¿por qué nos atrae? Por la naturaleza pecaminosa. Si la ley define, ¿verdad?, lo que Dios considera como pecado, de manera que conocemos lo que es pecado por medio de ella. Por eso es que entonces Pablo dice que hacer lo que él no quiere, ¿verdad? Él hace, ¿verdad? Lo que a veces, ¿verdad? En ocasiones, lo que él no quiere, eso hace, pero lo que él debe hacer a veces no lo hace. Esa parte, ¿verdad? Dice que es importante velar, que en todo tiempo el Espíritu Santo, mire, tengamos una búsqueda del Espíritu Santo en nuestras vidas para que el día, ¿verdad?, de esa tentación podamos, ¿verdad?, tener victoria y no ceder ante ella. Ahora bien, dice aquí, ¿cómo lograr no ceder ante la tentación? Debemos fortalecer, ¿verdad?, esa voluntad personal. Y la voluntad personal es mi decisión. Cuando yo sirvo al Señor, yo decido obedecerle. Y el yo decidir obedecer a Dios es mi decisión. Y si es mi decisión, entonces yo debo, ¿verdad?, estar claro que debo tener como persona, como cristiana, unos puntos claros. Número 1, debemos mantenernos alejados de aquellas situaciones que puedan llevarnos a tentaciones. Si conozco cuál pudiera ser el área débil en mi vida, pues entonces yo debo ser capaz de poder identificarla y saber, no debo acercarme a esta situación o a este lugar o a estas personas porque me pueden ser de tentación y puedo caer ante ellas. Así que debemos, ¿qué? Primero, alejarnos y huir de aquellas cosas que pueden ser de tentación para nosotros para caer en pecado. También debemos buscar, dice, la guía y fortaleza divina a través de la oración, porque somos fortalecidos en la oración cuando tomamos ese tiempo para dedicarnos a comunicarnos y hablar con Dios. De esa manera vamos madurando, ¿verdad? Y espiritualmente vamos creciendo cuando oramos, ¿verdad? Y hablamos con Él. Pero también es importante que nosotros estudiemos la palabra, porque ese tiempo que tomamos para, ¿verdad?, estudiar la palabra del Señor nos va a llevar a que vayamos conociendo, ¿verdad?, textos que nos van a servir para fortalecernos ante una situación de tentación. De esa manera, conociendo la palabra, podemos citar en el momento de la tentación, podemos citar, ¿verdad?, esa palabra para que nosotros nos arraiguemos bien a ella. Amén. Así es que tenemos la capacidad para resistir la tentación con la ayuda del Espíritu Santo. Así es que debemos tener definidos objetivos en nuestra vida como cristianos de evitar cometer estos pecados, ¿verdad? Así es que es necesario que reflexionemos, ¿verdad? Y consideremos cuáles son los pecados que quizás nos llevan y nos atraen más. Así es que sabiendo eso y estando consciente de nosotros mismos, ¿verdad?, debemos pensar en las consecuencias del pecado. Porque el cometer, ¿verdad?, pecados, el caer o ceder ante las tentaciones que no le agradan al Señor, pues van a tener unas consecuencias, ¿verdad? Además de que pues son pecados y que ante los ojos del Señor pues no es agradable. Y aunque digamos que en algún momento de nuestra vida sí tenemos la oportunidad de arrepentirnos y pedir perdón por ellos, sí.
pero las consecuencias de esos pecados, de haber cedido ante tentaciones, pues van a estar ahí. Así es que reconociendo inicialmente que el llegar a un pecado, ¿verdad? Y caer en una tentación puede tener consecuencias, pues debemos, ¿verdad? Analizarlas y tenerlas en mente antes de llegar al momento de enfrentarnos ante la tentación. Si sabemos que estamos, ¿verdad? En una posición de ceder ante la tentación, ya dijimos que debemos alejarnos de todo aquello que nos pueda llevar a exponernos ante esta tentación, pues debemos también reconocer qué pasaría si yo cedo ante esta tentación, además de que voy a pecar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? El pecado tiene consecuencia de muerte, ¿verdad? Es muerte de perdición del alma si no hubiese ¿verdad? Un proceso de arrepentimiento, pero también hay unas consecuencias terrenales. Amén. Así que teniendo claro cuáles son esas consecuencias, ¿verdad? Terrenales, creo que puede ser una buena manera de nosotros comprender antes de caer y entrar y ceder en una tentación, debemos estar claros de cuáles son las posibles consecuencias de si yo caigo en esta tentación. Para que entonces cuando llegue el momento de enfrentarla, estar claro de no debo caer en esta tentación porque esto es lo que va a ocurrir. Y deseamos evitar esas consecuencias. Así que es la mejor forma, ¿verdad? Estrategias para no ceder ante eso. Además de que a Dios no le agrada, ¿verdad? Pero por esto debemos tener siempre, ¿verdad? En consideración que nosotros como personas debemos también velar por el bienestar personal y de los nuestros también. Evitar las situaciones tentadoras alejándose, ya lo dijimos. Planificar cómo vamos a responder ante la tentación. Si llega el momento de la tentación y ya hemos evaluado, ¿verdad? Cuáles serían las posibles consecuencias, pues entonces si ya estamos claros, pues ahí decidimos no voy a ceder ante esta tentación. Mejor es huir. José huyó. Amén. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que de la misma manera debemos huir ante la tentación. Dice, no dependemos de nosotros solamente, de pensar de que yo puedo, ¿verdad?, resistir, ¿verdad?, esa tentación solo. No, en realidad contamos con Dios. Si le damos la oportunidad de que Dios, ¿verdad?, nos dé esa fuerza, Él está con nosotros y nos va a ayudar, ¿verdad?, para que podamos, ¿qué?, salir de esa tentación y huir de ella. Así es que debemos orar sinceramente ante Dios y pedirle humildemente a Dios que nos fortalezca. Porque de esta manera Él va a ver en nosotros, ¿verdad?, ese corazón sincero, pidiendo ayuda para que Él sea conmigo y no me abandone, aún en esos tiempos difíciles. Memorizar la palabra es clave también. Es clave para que nosotros mismos podamos, ¿verdad?, llevarnos, ¿verdad? Porque a lo mejor en el momento de la tentación no van a haber quizás otras personas para llevarnos a considerar la palabra, ¿no? Pero dentro de nosotros, si tenemos el conocimiento, la misma palabra nos va a ¿qué? A redarguir. El Espíritu Santo nos redarguye. ¿Ok? Amén. Así que es importante conocer la palabra. Confiar en Dios. Tomar acción y fe en el momento de la tentación. ¿Por qué? Porque debemos ir, mire, dice ir despacio. En el momento de la tentación usted vaya con cautela, pensando lo que está sucediendo. ¿Cómo voy a actuar y reaccionar? Considerando a Dios, mi vida y los que están conmigo. Debemos afirmarnos en la fe, en lo que yo he creído. Que a lo mejor las cosas que se me ponen en bandeja de verdad, como dicen, bandeja de plata, de manera atractiva, porque el enemigo nos presenta las tentaciones de manera atractiva. Saber que aunque las cosas pudieran verse bien, no nos convienen. Hay cosas que no nos convienen. Y hay que saber, ¿verdad?, y entender cuando algo no es para nosotros. Saber cuando a Dios no le agrada algo. Saber que debemos actuar en fe,
¿verdad? Respondiendo ante la tentación, confiando en el Señor y decir, no, eso no es para mí. Confío en el Señor y sé en quien he creído. Y resistimos, ¿verdad? Dice en Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 8. Vamos a hacer lectura. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjense cómo dice, someteos pues a Dios. Día a día debemos someternos ante Él, ante Dios. Y debemos resistir al diablo, a nuestro enemigo, porque Él no descansa. Satanás no descansa y va tras nosotros, va buscando, Él quiere destruirnos, es la realidad. Porque Él lo que busca es hacer que los cristianos caigamos, pequemos, porque lo que busca es que perdamos nuestra salvación. Y reconociendo esto, mire, dice que debemos someternos a Dios porque es de la única manera que vamos a poder resistir al diablo, resistir a nuestro enemigo. Y dice que sometiéndonos a Dios es de esta manera que Él huirá de nosotros. El poder de Dios en nuestra vida es lo que nos va a ayudar a que el diablo se vaya y se aleje de nosotros. Más bien dice, acercaos a Dios, vayamos ante Dios y Él se acercará a vosotros. Porque somos pecadores, pero cuando reconocemos que pecamos y nos arrepentimos con un corazón contrito y vamos humillados ante el Señor, Él nos limpia. Amén. Así es que se nos exhorta, ¿verdad?, que nos sometamos a Él, a nuestro Dios. Fíjense que de la manera como podemos lograr que el enemigo se vaya es cuando nos sometemos al Señor. Por nuestras propias fuerzas el enemigo no se va a ir. Esto es algo espiritual. Y los ataques del enemigo son ataques espirituales. De manera que el único que puede lograr que el enemigo se aleje es por medio de nuestro Dios. Y Él huirá. Porque Él no va a resistir ante la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que la victoria está asegurada. Dice, a través de la fe y de la obediencia a Dios. Es creer en Él y obedecerle a Él. Fíjense que no es solamente creer, hay que obedecerle a Él. Por eso, al principio mencionamos, ¿verdad?, los mandamientos. Es lo que establece la palabra. Yo creo en Dios y estos mandamientos me enseñan a mí que yo debo obedecer. Pero además de esto hay muchos más. O sea, no debemos pensar de que es solamente eso lo que espera Dios de mí. Hay muchas otras cosas, ¿verdad?, que Dios espera de mi comportamiento como cristiana. Dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. Así que aquí Pablo está haciendo una comparación. Dice que está comparando nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, con la de un esclavo. Somos esclavos del pecado. Si nosotros nos mantenemos, ¿verdad?, en esa naturaleza pecaminosa, nos vamos a perder. Y Dios nos está diciendo, mira, no sean esclavos del pecado. Debemos ir y someternos a Dios, obedecerle a Él, y entonces es que vamos a ser verdaderamente libres. Ahora, en Romanos, ¿verdad?, vamos al capítulo 5, versículo 21, y vamos a ver qué dice ahí. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense que el pecado lleva a muerte. Es la muerte espiritual. Es la perdición de nuestra alma eternamente.
pero por la gracia, ¿verdad? ¿A través de quién? De Jesucristo, del Hijo de Dios, por medio de Él, de su sacrificio. Es que entonces esa esclavitud, ¿verdad? Esa muerte que tenemos por medio del pecado, es que podemos ser libres, porque por el sacrificio de Jesús en la cruz es que somos libres. Que Él derramó su sangre y dio su vida por ustedes y por mí. Amén. Y ese sacrificio fue hecho porque Él nos ama, ¿verdad? Y porque Él desea que nosotros también podamos disfrutar de una vida eterna juntamente con Él. Amén. Dice, mientras vivamos en este mundo, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Nos va a llevar ¿a qué? Pues a permanecer en el pecado si nosotros decidimos mantenernos en esa, ¿verdad? En esa línea de naturaleza pecaminosa. Pero si tomamos la decisión contraria, vamos a tener ¿qué? Vida eterna en el Señor. Amén. Si vivimos una vida obediente, ¿verdad? A Él. Así es que esta lucha que llevamos día a día, en que conocemos la palabra, ¿verdad? Del Señor. ¿Cómo logramos, ¿verdad? Obedecer la misma? Porque Pablo dice, si lo que quiero hacer no hago, y lo que no debo hacer, eso hago. Así que lo que yo sé que debo hacer, eso no lo hago. Y lo que sé que no debo, eso es lo que hago. Mi condición humana me lleva a hacer cosas que yo no quiero. Pero de la única manera como podemos lograr que lo que me pide el Señor sea manifiesto en mi vida es sometiéndome a Él y obedeciendo su palabra. Amén. Y eso es una decisión individual, muy personal de cada uno. Dice que hay una lucha contra mi naturaleza pecaminosa. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, vamos a ver qué dice la palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjense que Jesucristo vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. A los que necesitan salvación, que somos todos nosotros. Amén. Así es que siendo Él fiel, vino también y dice, ¿verdad? Pablo, Él es fiel. Y el primer pecador, Pablo, se llama pecador, ¿verdad? Porque él reconoce que él era pecador. Así que si pensamos que a lo mejor alguien que ocupa una posición, ¿verdad? De liderazgo, o ¿verdad? Que dirige a algún tipo de grupo de personas dentro de la iglesia, mira, un ministerio, la realidad es que todos, ¿verdad? Somos seres humanos pecadores. Y por eso es que tenemos que velar día a día por cuidar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque podemos pecar todos los días. Si no mantenemos una vida de cerca, sometidos a Dios, estamos propensos a caer. Por eso tenemos que velar que nuestra vida tenga un tiempo para dedicarlo a la oración, un tiempo para escudriñar su palabra, un tiempo para dedicárselo a Dios en el ayuno. Amén. De separarnos con Él, para que Él nos fortalezca. Amén. Y debemos estar claros, amén, que en la palabra, ¿verdad? Además de estos mandamientos, miren lo que dice en Filipenses 2:12. Vamos a buscar esa palabra. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Miren cómo Pablo, ¿verdad? Está diciéndole, velen por su salvación. Y nos dice a nosotros, esa palabra también es para nosotros. Debemos velar por nuestra salvación, porque es una salvación grande, no es cualquier cosa. Es la salvación de nuestra alma. Es algo que estamos, ¿verdad? Día a día trabajando mientras estamos en esta tierra. Estamos trabajando ¿para qué? Para lograr la salvación de nuestras almas, ¿verdad? En la eternidad. Este tiempo es pasajero. Es un tiempo pequeño en comparación a la eternidad de nuestra alma. Así es que
Nuestra salvación hay que lucharla. Dice con temor y temblor. Quiere decir que le debemos dar la importancia, luchar por esa salvación. ¿Por qué? Porque el enemigo, nuevamente, puede venir a buscar la manera de hacernos pecar, hacernos caer, ¿verdad? Y si nosotros no reconocemos, ¿verdad?, de que pecamos, si nosotros no pedimos perdón a Dios, pues mire, ¿qué? Estamos propensos, ¿verdad?, a perdernos. ¿Por qué? Porque si no hay un arrepentimiento, ¿verdad?, pues entonces hay consecuencia y es la perdición del alma. Ahora, no es, ¿verdad?, tomar esta parte de forma deliberada, o sea, en decir, bueno, pues si yo peco, tengo a Dios, que si voy ante Él, pido perdón y me perdona. Sí, es cierto. Pero también debemos reconocer, ¿verdad?, de que Dios espera que nosotros reconozcamos, pero no pequemos más. O sea, no es hacernos esclavos del pecado continuamente. Dios espera de que podamos reconocer que lo hicimos, pero que nos apartemos de Él para salvación de nuestras almas. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, de los versículos de 9 al 11. Vamos a hacer lectura. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni, dice, los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Amén. Así es que fueron lavados de todos estos pecados. ¿Por qué? Porque sabiendo, ¿verdad?, de que había ya un pueblo, que había un grupo de personas que había aceptado a Jesucristo por medio, ¿verdad?, de este evangelio, ¿verdad? Ahora bien, sabemos que aunque en el pasado habían sido y cometido estos pecados, al venir ante Dios y arrepentirse, reciben perdón. Amén. Así es que, ¿por qué le incluyo, ¿verdad?, esta definición y esta parte de la palabra en 1 Corintios 6, de 9 al 11? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos estar claro, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, nos evaluemos. La realidad es que la palabra es para eso. La palabra nos confronta. Y está en nosotros el ser sinceros, ¿verdad?, con nosotros mismos. Si hay algo dentro de eso que en nuestras vidas nos está ocupando para llevarnos al pecado, ¿verdad?, por nuestras acciones, porque respondemos, porque lo hacemos, pues es el momento para que nosotros reflexionemos y veamos, ¿verdad?, que la palabra nos está dejando saber, mira, hay que corregir. Es un consejo, es una necesidad, es necesario, es un requisito para ser salvos. También en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 13, también se añade, ¿verdad?, otra parte donde dice, ¿verdad?, que ni aun los hechiceros, ¿verdad?, dice que entrarán en el reino de los cielos. Y es necesario, ¿verdad?, de que tengamos eso claro. Y para finalizar, miren lo que dice Apocalipsis 22, 12. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es importante saber que hay una promesa para nosotros, y es que va a volver, porque vuelve Cristo, ¿verdad?, viene a buscar su iglesia. Dice que el galardón para cada uno de nosotros, Él lo dará. Dice, para recompensar, ¿qué?, a cada uno según su obra. Amén. Así que por eso es importante que velemos, ¿verdad?, y que podamos, ¿verdad?, saber cómo trabajar esa lucha contra el pecado, para que podamos, ¿verdad?, ser
agradable ante los ojos de Dios y podamos velar por esa salvación que es tan grande en nuestras vidas. Así que yo les invito que esta palabra sea para reflexionar. Es una palabra para pensar, ¿verdad?, cómo está nuestra vida hoy ante los ojos del Señor. Que si esta palabra le ha calado a usted y le ha llevado a reconocer que todavía hay áreas de su vida que necesitan ser trabajadas por Dios, que nos presentemos ante Él, que nos humillemos, que le pidamos, ¿verdad?, a Dios que sea Él quien trabaje con nosotros para que Él pueda transformarnos, ¿verdad? Nosotros podemos pedir perdón por nuestros pecados, pedirle que nos fortalezca para que no pequemos nuevamente, ¿verdad? De forma consciente, ¿verdad? Sino que podamos huir, ¿verdad?, de esa tentación, de esos pecados. Y así, ¿verdad?, busquemos cada día acercarnos más al Señor. Que podamos buscar más ¿verdad?, de su presencia, permitiéndole al Espíritu Santo que more en nosotros y nos ayude cada día a resistir, ¿verdad?, toda tentación y, ¿verdad?, toda acechanza del enemigo. Así es que voy a concluir con una oración. Y si usted entiende, ¿verdad?, y siente de que en su vida el Señor, ¿verdad?, usted necesita entregar algo al Señor, este es el momento. Presente esas, ¿verdad?, eso que usted entiende, desea que el Señor obre en su vida, que cambie su vida, que lo transforme, que lo limpie, que ya ha hecho un lado todo, ¿verdad?, lo que quizás pudiera estar haciendo, pero no desea hacer más para que el Espíritu Santo sea quien le dé la ayuda. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra es hermosa, tu palabra es la verdad. Señor, y por medio de ella es que podemos conocerte cada día. Sabemos, Dios amado, que por medio de ella hay un propósito y es la salvación de cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, por cada vida, que, Señor, ha tomado este tiempo para escuchar tu palabra. Mi Señor, esta palabra lo que tiene como fin es que podamos ser salvos. Y yo te pido, Señor, por cada vida que está escuchando, Señor, esta transmisión. Señor, que si hubiese alguien, Dios amado, que desee en su corazón entregar y poner en tus manos, Señor, esas áreas de su vida, que aún, Señor, necesitan una intervención tuya, Dios mío, para que tú les ayudes, Señor, a ser fortalecidos, para que, Señor, puedan cambiar. Señor, y para que puedan tener las fuerzas de enfrentar la tentación y huir de ella, Señor, para que cuando llegue el momento que pueda llevarle a pecar, Señor, pueda tener la valentía, Dios amado, de decir un no. No voy a hacerlo porque yo amo a mi Dios y porque yo, Señor, voy a cuidar mi salvación. Señor, te pedimos que tú cada día te glorifiques en cada una de nuestras vidas. Señor, y que tú perdones nuestros pecados, Dios amado, y nos ayudes a, Dios mío, tener una vida plena en ti, Señor, sintiendo cada día el perdón y la salvación de nuestras almas. Ayúdanos a servirte de corazón, Señor, y a ser obedientes a tu palabra. En tus manos estamos, y si hubiese algún enfermo, Dios amado, yo te pido, Señor, que tú visites, Señor, y tú toques, Dios amado, sus cuerpos, que ellos puedan recibir un toque de bendición y sanidad, Dios mío. Señor, y que ellos puedan, Dios amado, testificar de las obras que aún hoy tú sigues haciendo. Glorifícate, Señor, como tú solamente sabes hacer, y en tus manos quedamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en este momento, ¿verdad?, le dejamos saber a ustedes que si no tienen un lugar donde congregarse y desean compartir juntamente con nosotros, le invitamos a que ustedes, ¿verdad?, si están cerca, se alleguen a nosotros acá, a nuestro templo Pentecostal Asamblea de Dios, ubicado en Ato, Texas, Bayamón. Ha sido una bendición el poder compartir la palabra del Señor. Dios les bendiga.